Puede, puede ser que usted se vaya a otra iglesia, a otra congregación, puede ser que usted se retire alguna vez, puede ser que yo algún día me muera, pero si yo quiero que recuerde algo, es que el pastor Mauricio le enseñó a encontrarse con Dios. Esta mañana yo quiero tomar unos momentos, unos minutos, para enseñarle a encontrarse con Dios. ¿Y qué es un encuentro con Dios? Porque si algo necesitamos es aprender a encontrarnos con Dios. Y primero vamos a ver lo que no es encontrarnos con Dios. Primero, encontrarnos con Dios no es un saludo cuando hablamos con Dios. Hola Dios. Un encuentro con Dios no es un retiro de 2 o 3 días. Alguna vez han invitado a gente, vamos a un retiro. Y piensan que por un retiro se van a encontrar con Dios. Pero eso no es un encuentro con Dios. Un encuentro con Dios no es cuando meditamos y pensamos en Dios. Tampoco encontrarnos con Dios es venir a un culto. Ahora, venir en un culto Dios se manifiesta y hay algunos factores. Es una vía para encontrarnos con Dios. Un encuentro con Dios no es incidental o guiado, dirigido, como si tenemos un devocional todos los días, a lo mejor nos vamos a encontrar con Dios. Otra vez eso es una vía para encontrarme con Dios, pero no es encontrarme con Dios. No es la respuesta a una oración. ¿Qué es encontrarnos con Dios? Y le pido de favor que apague su celular, hermano. No hay cosa más importante en este momento que la palabra del Señor. Vamos a ver qué es un encuentro con Dios y cada semana vamos a ver por lo menos 3 o 2 aspectos. Número 1, encontrarnos con Dios. Dios busca encontrarnos o un encuentro intencional con nosotros. Y vamos entonces a leer la palabra del Señor. Y hoy lo vamos a leer en una versión que se llama The Passion o La Pasión. Es una versión en inglés y la tradujimos al español para que pudiera usted entender un poquito más claro el momento. ¿Vieron el video, hermanos, en qué momento está sitiado? ¿Qué momento estaba pasando Jesús? Antes de la crucifixión. Estaba antes de la crucifixión y la palabra del Señor nos dice que Él fue a un huerto, a un jardín, a una de las laderas del Getsemaní. Y la palabra Getsemaní quiere decir prensa de aceite, donde se producía, se presionaban las aceitunas, ¿verdad? Los olivos, y se producía el aceite. Ahí Jesús acostumbraba ir a orar. Y vemos que en la hora más difícil de su vida, Jesús va ahí a ese lugar a orar. Dice ahí la palabra de Dios, Jesús llevó a sus discípulos a un huerto llamado, ¿cómo se llamaba ese huerto? No, ¿cómo dice ahí? La prensa de aceite. Y les dijo, siéntense aquí mientras voy y me encuentro con Dios allá. Ahora, quiero que esta versión es una versión diferente. Versículo número 37 dice, se llevó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Sin embargo, mire esto, versículo 30, yo lo estoy, perdón, falta de costumbre. Se llevó consigo a Pedro, Jacobo y a Juan. Sin embargo, ¿qué dice, hermanos? Un intenso sentimiento de gran dolor asumió su alma en un profundo dolor y agonía. Esta es la versión de Passion o la Pasión en inglés, pero vamos a leerlo ahora en la versión 60. Dice un poquito diferente. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí. ¿Y qué? No. La otra versión dice, siéntense en tanto que voy y me encuentro con Dios más allá. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y hoy, amados hermanos, yo quiero ubicarnos en el momento cuando Jesús está pasando por esta situación. Parece un momento muy oscuro, muy pesado en la vida del Señor Jesús, pero quiero que nos centremos porque este pasaje nos enseña cómo podemos encontrarnos con Dios. Y quisiera compartirles algunos
principios para que tu corazón se prepare. ¿Cuántos quisieran un encuentro con Dios? Yo quisiera un encuentro con Dios. Ahora, a veces nos sentimos lejos de Dios. ¿Alguien alguna vez se ha sentido lejos de Dios? De hecho, hay un himno que dice: tan triste y tan lejos de Dios me sentí. ¿Qué nos hace sentirnos lejos de Dios? El pecado. Cuando nos hemos equivocado, cuando hemos hecho algo muy malo, nos hace sentirnos lejos de Dios. Pero hoy quiero enseñarle cómo podemos acercarnos a Dios y tener un encuentro con Dios. Le dije número 1, un encuentro con Dios. Dios busca un encuentro intencionalmente contigo. Dios busca un encuentro bastante intencional. Es a propósito que Dios se quiere encontrar contigo. Le decía hace un momento que Jesús estaba en la ladera de este monte. Y quiero que observen que Jesús toma a 3 personas. ¿A quién tomó? A Pedro, a Jacobo y a Juan, los 2 hijos de Zebedeo. Ahora, quiero que veas, él literalmente los toma de la mano. No les pregunta a Pedro, ¿quieres venir? Él los toma. O sea, literalmente, vamos a decirlo así, hasta los arrastró, los llevó, no los arrastró, pero no les pregunta, no los invita. Él simplemente les dice: ven, yo quiero que me acompañen. Y sabes que Él te va a decir: ven, porque quiero encontrarme contigo. Jesús lo que quería al traerlos era transmitirles que ellos podían encontrarse con Dios. Y quiero decirle que, ¿qué es lo que provocó que se encontraran con Dios? La oración. Jesús les dice: quiero que vengan y oren conmigo. Amados, la oración nos conecta con Dios. Difícilmente, hermanos, no digo que nunca lo tendrás, pero difícilmente vas a tener un encuentro con Dios si no aprendes a orar tú mismo. No es de que el pastor venga y ore por ti, amados. Yo quiero que se quiten ese pensamiento cristiano evangélico equivocado, que pareciera que si el pastor ora por mí, me va a ir mejor. Ahora, el pastor tiene la obligación de orar por ti. Pero lo que voy es que tú no necesitas que el pastor ore por ti, porque tú y yo tenemos la misma comunión con Dios. Tenemos el mismo Espíritu Santo. Y Dios te escucha igualmente a ti que a mí. Y tienes que aprender a orar tú. Tienes que aprender a conectarte con Dios. Pero ¿cómo el diablo estorba nuestro tiempo de oración? ¿Se ha visto cuántas cosas pasan cuando estamos queriendo orar? Nos da sueño, los perros empiezan a ladrar, el celular, el WhatsApp, el Facebook. ¿Cuántas cosas, hermanos, empiezan a molestarnos en nuestro tiempo de oración? Ahora, cuando Jesús nos habla de que fue a encontrarse con Dios, es porque iba a orar. Y la palabra orar, les dijo: vengan y oren conmigo. Esa palabra orar aquí tiene un significado, es tener un ferviente anhelo de encontrarse cara a cara con Dios. ¿Alguien sabe qué personaje quiso ver cara a cara a Dios? Moisés. Moisés era tanto el hambre, el anhelo, el deseo. Él quería ver a Dios cara a cara. Jacob quería ver a Dios cara a cara. Y ahora Jesús está cara a cara con el Padre. Y la pregunta es: ¿por qué Jesús está cara a cara con el Padre? ¿Por qué Jesús tiene ese deseo de encontrarse con el Padre? ¿Por qué quiere que Pedro, Jacobo y Juan aprendan a conectarse con el Padre? Les voy a decir por qué. Porque en unas horas más Jesús está por atravesar el momento más trascendente en toda su vida. Lo que está a punto de ocurrir en las próximas horas es algo que va a marcar la eternidad, amados. Es algo que va a alterar el curso de la humanidad, no solo históricamente, sino hasta espiritualmente. Mucho depende de las próximas horas. El propósito universal, el plan de salvación iba a llevarse a cabo. Ese plan que en Génesis, cuando Adán y Eva fallaron, comenzó a gestarse, a planearse. Ahora está la ejecución de ese
plan eterno, del propósito de Dios. Si en ese momento si Jesús no cumple el propósito en las próximas horas, toda la humanidad, espiritualmente hablando, estaría en riesgo. Nadie podría tener un lugar en el cielo. Nadie podría tener salvación de su alma. Nadie podría lavar su pecado en la sangre de Jesús si estas horas que vienen son alteradas. Todo dependía de la decisión de Cristo. Y Cristo, hermanos, yo creo que veas, la gente dice, bueno, pues es que era Dios. Sí, Él era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Y en esos momentos Jesús empieza a tener, amados hermanos, una carga. Y él pide algo, dice: Padre, yo sé que todo lo puedes. Y si puedes, pasa de mí esta copa. Si puedes, pasa de mí este momento. Pero nosotros podemos ver que Jesús se sujeta al plan del Padre. Ahora, tú y yo podemos encontrarnos con Dios y necesitamos, escuche esto, hermano, yo no sé para quién es esta palabra, pero tú y yo necesitamos aprender a encontrarnos con Dios por lo que viene delante de tu vida. Este es un mensaje de los que pudiera yo decir, hermanos, que son para preparar, porque yo no sé lo que viene para tu vida en los próximos meses, pero si algo difícil viene para ti en los próximos meses, quiero que aprendas a conectarte con Dios. Amén. Porque venía un momento difícil para Jesús. El arresto, la tortura, venían los latigazos, venía la corona de espinas, venía la burla, venía el camino del pretorio al Calvario, venían los clavos, venía la corona de espinas, venía la muerte para Jesús. Por eso es que el Padre se revela, por eso es que Él tiene una comunión con el Padre antes de que venga esto. Ahora, no es para que te espantes, pero lo que sí es que tú y yo necesitamos un encuentro con el Padre para los planes futuros, para los próximos eventos, para los próximos proyectos, para las pruebas. ¿Sabe cómo vamos a soportar las pruebas? Teniendo un encuentro con Dios. Porque nadie puede salir victorioso de las pruebas si no aprende a tener un encuentro con Dios. Pastor que te apoye. A veces mi familia habrá que te apoye. Pero cuando tú aprendes a conectarte con Dios, a encontrarte con Dios, vas a poder salir adelante. Amén. Ahora, Dios tenía ese propósito de encontrarse con Jacob. Dios tenía el propósito de encontrarse con Jesús. Me encanta Ezequiel 34:11 en la Nueva Traducción Viviente. Esto dice el Señor soberano: yo mismo saldré a buscar a mis ovejas y este versículo alguien debería animarse, hermano. Alguien debería de ponerse contento, porque Él sale a buscarme. Aunque ande dispersa la oveja, aunque ande distraída la oveja, aunque ande mal la oveja, aunque ande en pecado y de artrera, el Señor va a venir a buscar a su oveja. ¿Cuántos se gozan con eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Que no importa mi condición, el Señor quiere venir a encontrarse conmigo. Amén. ¿Cuándo me va a encontrar el Señor? Cuando yo también tenga un deseo de encontrarme con Dios. Entonces, los encuentros con Dios son intencionales. Dios tiene toda la intención de encontrarse contigo. Vea, la salvación llegó a nuestra vida. Pero la salvación llegó a tu vida intencionalmente por Él. Él estaba buscando, hermanos. Él te estaba buscando. Por eso cuando la gente dice, yo andaba buscando a Dios, como que Dios estuviera perdido. Y yo encontré al Señor. No, el Señor te encontró. Y qué bueno que me encontró, hermanos. Qué bueno que no me quedé perdido, que no me quedé rabundo. Qué bueno que no me dejó en mi condición de condenado y camino al infierno. Qué bueno que me encontró. Pero
quiero decirle otra cosa. Nada más vamos a ver 3 cosas de cómo encontrarnos con Dios. Los encuentros con Dios suelen ser en momentos de gran necesidad. Dice Mateo 26:37, se llevó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Sin embargo, mire cómo era la condición de Jesús en ese momento. Un intenso sentimiento de gran dolor sumió a su alma en un profundo dolor y agonía. Estos no son los mejores momentos para el Señor. Estos no son los mejores tiempos de Cristo. ¿Sabe? Normalmente cuando estamos pasando un momento feo, una crisis, una enfermedad, un problema familiar, normalmente, ¿qué es lo que hace la gente comúnmente? Llora, se desanima, se queja, se frustra, se estriñe, se molesta con Dios. ¿Cuántas cosas no nos pasan cuando estamos pasando por momentos difíciles? Ahora, una encuesta, nada más una encuesta. Por favor, no me digas en qué, pero ¿cuántos están pasando por un tiempo difícil? Levanta tu mano, levanta tu mano. ¿Tú estás pasando por un tiempo difícil? No veo todas las manos, hermanos. A ver, manténganlas arriba. Aleluya, hermanos, gloria a Dios. Me da gusto. ¿Y usted? La estoy pasando mal y le da gusto al pastor. ¿Qué clase de pastor es? Le voy a decir por qué. Porque en los momentos más oscuros y más difíciles de nuestra vida hay más probabilidad, hay más chance de encontrarnos con Dios. Amén. Es más, te voy a decir una cosa. Dios no solo permitió el problema, a veces Dios levantó el problema. Porque vamos a decir esto, hermanos, cuando todo está bien, nadie busca a Dios. Cuando tengo una salud completa, ni me paro en la iglesia. Cuando tengo mucha feria, no me acuerdo mucho de Dios. Yo sé que Dios está y que me ama y yo lo amo, pero no lo busco mucho. Cuando las cosas van bien en casa, cuando no tengo problemas legales, cuando no tengo demandas, cuando todo está bien, yo ando como si nada. Pero en cuanto tengo una enfermedad, en cuanto me diagnostican un cáncer, una esclerosis múltiple, cuando hay una amenaza de infarto, cuando mis hijos empiezan a tener una aflicción, cuando hay problemas que están desmoronando la casa y la familia, es cuando entonces venimos y buscamos a Dios. Dígame si no somos así. Así es. Mucha gente, hermanos, ha buscado a Dios solo cuando tiene problemas. Cuando se están muriendo, hermanos, ahora sí oren por mí. Mire, yo he visto gente que cuando está enferma, cuando tiene un familiar enfermo, ahí están en la iglesia. Hermanos, ahora sí vamos a orar. Hermanos, ahora sí vamos a ayunar. Y está bien, porque precisamente Dios levantó ese problema y ese conflicto para encontrarse contigo. Amén. Amén. Porque has estado lejos y ausente, has estado distraído. Ahora, ¿Jesús tenía necesidad, hermanos? Sí. ¿Sí o no? Sí. Lo vimos en el video. Ahora, yo sé, es un video y hay ambientación y son actores, pero refleja mucho de lo que Jesús sí pasó esa noche. ¿Jesús tenía necesidad de otras personas? ¿Sí o no? Es Dios, pero ¿tenía necesidad de otras personas? Sí. Sí, porque tomó a 3 personas para que oraran por Él y oraran con Él. ¿A quién se llevó otra vez? A Pedro, a Jacobo y a Juan. Aunque la ayuda no sirvió de mucho. ¿Qué pasó con ellos? Se quedaron dormidos. Ahora, Jesús los necesitaba. Es un momento donde Jesús siente agonía y ahorita vamos a ver qué significa eso. Jesús siente tristeza. Jesús empieza a sentir un poco de temor. Jesús empieza y se siente necesitado, se siente triste. Por eso es que Jesús nos entiende.
tú y yo nos entristecemos, Dios nos entiende. Cuando tú y yo lloramos, Dios nos entiende. Ahora, ¿Jesús necesitaba a sus discípulos en ese momento? Sí. Y no solamente a ellos, necesitaba tanto que le fue enviado un ángel del cielo para que lo fortaleciera. ¿Cuánta era la necesidad de Jesús? Mucha. Ahora, piensa y siéntese a pensar. Y te voy a decir una cosa, algo que te va a impactar. Dios a nosotros también nos necesita en este tiempo. Jesús necesitaba a sus discípulos. Jesús hoy necesita de la iglesia. Hoy necesita también tu apoyo. Hoy necesita también, hermanos, tu servicio. Hay cosas, hermanos, que los ángeles no van a hacer porque es nuestro deber. Te voy a decir una cosa. La iglesia te necesita. La iglesia necesita tu oración. La iglesia necesita tu asistencia. La iglesia necesita tu participación. Y también la iglesia necesita de tus ofrendas. Necesitamos. ¿Cómo vamos a construir una casa más grande para el Señor? Con dinero. Porque mira que si yo voy a la casa de materiales y le digo, mire, yo quiero construir ahí casa de Dios, queremos hacer amplio y queremos hacer muros, y me van a decir, aquí dame feria. Las varillas cuestan feria, el cemento cuesta feria, el piso, todo cuesta dinero, ¿me hermanos? Jesús necesitaba el apoyo. A propósito, ahora lo vamos a ver, pero tú necesitas el apoyo de alguien más también. Imagínate, ¿cómo te sentirías tú que tú entraras y quisieras ayudar al Señor Jesús y que el Señor te dijera, no te necesito? ¿Cómo te haría sentir eso? Desanimado, ¿verdad? Pero el Señor nos necesita. Ahora, Jesús siente dolor, siente tristeza. Ahora, la Biblia no lo dice, la palabra no lo dice, pero en esos momentos que necesita Jesús apoyo y ayuda, Él pudo haber pensado, no lo dice la Biblia, pero estoy yendo un poquito más allá. ¿Dónde están todos los que sané? ¿Dónde están todos los ciegos a los que les abrí los ojos? ¿Dónde están todos los leprosos? ¿Dónde están todos los muertos que resucité? ¿Dónde están todos los gorrones que alimenté? Versión, el chilango habla hoy. Si estamos aquí, hermanos. Porque la mera verdad, hermanos, es que mientras tenemos necesidad, ahí estamos. Esto es como cuando una persona te está pidiendo prestado. Préstame. Y ahí está, préstame. Y a la hora de pagar, ya ni el saludo se da. ¿Les ha pasado? Sí. Pues tú eres igual con Dios. Sóbese. Porque he sido yo. Porque, amados, mientras quiero que Dios me sane, porque mientras quiero que Dios haga algo en mi hijo, porque mientras no tengo trabajo, porque yo estoy ahí pegadito. Pero cuando Dios me ayuda y Él me necesita, no estoy. Ahora, a mí me llama una cosa y quiero decirte una cosa. Dios te toma en cuenta. Amén. Porque Dios tomó en cuenta a Pedro, Jacob y a Juan. Así como Dios toma en cuenta a Miguel, a Rafa, a Lalo, a Toño, a Maduro, Dios te toma en cuenta. Eso me hace sentir, no importante, pero me hace sentir bien. Amén. Saber que Dios me toma en cuenta en sus planes. Versículo, vemos que Jesús necesitaba la oración. Versículo 38 en la Nueva Versión Internacional. Está la angustia, mire Jesús, Él está hablando y está compartiendo esto con sus discípulos. Dice, es tal la angustia que me invade
que me siento como, hermanos, Morir. me siento morir, y les dijo, quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Jesús tiene necesidad y quiere que ellos le ayuden a llevar su carga, y les pide con favor, y les pide por favor, quédense conmigo, apóyenme. Jesús no estaba para suplicar, él estaba para ordenar, para exigir. Sin embargo, a ti y a mí también nos hace la invitación: yo quiero que tú me apoyes. En la versión 60 dice: entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Llevó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Sin embargo, un intenso sentimiento de gran dolor sumió su alma en un profundo dolor y agonía. Ahora, la Biblia nos habla que él se entristeció. ¿Jesús qué, hermanos? Se entristeció. La palabra griega para entristecerse aquí, en este contexto de Mateo 26, es la palabra perilupos. Y quiere decir que la tristeza, esto es para describir que la tristeza iba de aumento en aumento. O sea, la tristeza iba creciendo. Conforme el pasar de las horas, su tristeza iba creciendo, iba aumentando. Dice la Biblia que Jesús se entristeció, pero no solo se entristeció, ¿qué también hizo? Se angustió. ¿Alguien ha estado angustiado aquí? Y le voy a decir una cosa: la angustia no proviene de Dios. La angustia proviene del mismo infierno, del diablo. La angustia es demoníaca. La palabra angustiarse es ademoneo. Y la palabra demoneo es una influencia demoníaca. ¿Sabes que mientras Jesús, escuche esto, hermanos, mientras Jesús estaba en el huerto orando, toda la legión de demonios, toda la influencia diabólica estaba alrededor de Jesús presionando? Esto es lo que le pasaba a Jesús. No sé si tú alguna vez has entrado en una casa o pasado un lugar y sientes esa pesadez. ¿Le ha pasado a alguien? Sí. Esto es porque hay una influencia demoníaca. Porque Jesús estaba por cumplir el propósito de salvación para los seres humanos. El diablo estaba queriendo presionar todo lo que más podía. Esta es la misma palabra, hermanos, angustiarse, que tocó cuando Elías vence a los 400 profetas de Baal y lo amenaza Jezabel. Es esa misma angustia. Y él sintió, ¿qué sintió por la amenaza de Jezabel? Angustia, miedo. Y el miedo hizo que se fuera y se metiera a la cueva y se encerrara. Es lo que el diablo quería presionar a Jesús para que él renunciara al plan de salvación. De hecho, Saulo, ¿has escuchado la historia de Saulo de Tarso? ¿Sabes tú que dice la palabra que Saulo encarcelaba, arrastraba a hombres y mujeres y los llevaba presos por profesar su fe en Jesús? Y estaba yo encontrando esto, hablando de la influencia demoníaca. En Hechos 9:1 dice: Saulo respirando aún amenazas y muerte. ¿Sabes que en ese momento Saulo estaba influenciado por toda la bola de demonios y Satanás? Él pensaba que estaba sirviendo a Dios, pero estaba influenciado por el diablo. ¿Por qué? Porque en ese momento Saulo, ¿a quién estaba afectando? ¿A quién estaba tratando de poner tropiezo? A la iglesia, y la iglesia es del Señor. Entonces, cuando tú y yo leemos que Jesús estaba angustiado, es porque en ese momento había toda una influencia demoníaca alrededor de él, oprimiendo su corazón. Por eso, si tú ves, había tanta presión que la palabra del Señor dice que Jesús sudó gotas de sangre. Los vasos sanguíneos, la presión arterial de Jesús subió a tal grado por la presión que estaba sintiendo, por la opresión que estaba sintiendo, que empezó a sudar grandes gotas de sangre. Los vasos